Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No creo que seamos muchos porque están con parciales mañana algunos. Va, esta semana. Sí, bueno. Seremos los que somos. No hay problema. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Bueno, me alegro. Voy a hacer un par de preguntas disparadoras y arrancamos con las consultas. Tengo algunas de Claudia que son bastante interesantes. Pero a ver, para arrancar, para ponernos en calentar motores. Verónica, la expresión de agravios. La expresión de agravios es la forma en la que se contesta un recurso. No sé explicarlo bien. Eugenia, La expresión de agravios es una crítica concreta y razonada de la resolución recurrida y se tiene que explicar los motivos y eso hace que se establezca un límite de conocimiento por parte de la Cámara de Apelaciones. exactamente. No es el modo como se contesta un recurso. La expresión de agravios es el modo en que se fundamenta un recurso. Y ese escrito precisamente tiene que tener una crítica concreta y razonada de todas las partes del fallo que el litigante considera erróneas. Eso es lo que dice el código. Porque si no, en todo aquello que no sea objeto de la expresión de agravios, va a quedar firme, ¿sí? Esto suele ser una pregunta de examen. A ver, ¿cuál es el plazo para la aclaratoria en cámara, Tomás? 5 días. ¿Cuánto? 5 días. 5 días, perfecto. Sí, te pensé que era 5 o 10, te había entendido, por eso te volví a preguntar. Por eso. Sí. 5 días la aclaratoria en cámara. Martín, ¿qué es la prohibición de la reformatio impeius? No, sinceramente no. No sé, no estoy segura de haberlo dado, pero No escuché, por eso. bueno, No lo leí pero tampoco. quizás lo habían leído en los manuales, porque o en los libros, o en el código comentado, cuando hayan estado estudiando. ¿Por qué? Porque es un instituto, un instituto, sí, por así decirlo, muy importante en el recurso de apelación, ¿sí? La prohibición de reformar, o sea, en castellano, no en latín, sería la prohibición de reformar en contra del apelante, en contra del ganador. A ver, una sentencia, ustedes saben que para que pueda ser apelada, tiene que causar agravio. Si no causa agravio, no hay posibilidad de apelar, ¿sí? Entonces, la Cámara no puede, tiene la prohibición de reformar la sentencia, de modificar la sentencia en contra del apelante que no apeló, si es que el otro tampoco apeló. Es decir, cuando apelan los dos, ¿sí? Cuando apelan los dos, el poder que tiene la Cámara es amplio, ¿sí? Es amplio porque abarca todas las cuestiones. Pero si yo no apelé, porque había ganado, ¿sí? Y el otro no apeló esa cuestión, la Cámara no la puede revisar, ¿sí? ¿Se entiende? Tiene una prohibición. ¿Por qué?
porque no puede ir más allá de lo que es el objeto del agravio, ¿sí? Entonces, si los dos apelaron, entonces va a poder revisar todo lo que haya sido objeto de agravio, ¿sí? Pero si una parte apeló y la otra no, no puede revisar esas cuestiones que no fueron apeladas, ¿sí? Porque no puede ir en contra del que ganó si el otro tampoco apeló eso. ¿Se entiende? Porque Es como la frase que dice que el agravio es la medida de la apelación. el Claro. agravio es la medida de la apelación, exactamente, exactamente. Y aparte que no puede la Cámara reformar en contra de quien no apeló cuando tampoco apeló el otro. ¿Sí? Bien. Eso es importante en el recurso de apelación. Tomás, una preguntita. ¿Cuál es? Las tengo anotadas acá. Los requisitos de admisibilidad del recurso de apelación. ¿Cuáles son? Va. No, no sé, disculpe. Bien. Esto es pregunta de examen también, ¿eh? A ver, vamos a sacarlos entre todos. Marcos, decime 2. Claudia. Un requisito que sea una resolución apelable, es decir, que sea contra sentencia definitiva o sentencia interlocutoria o providencia simple que cause gravamen que no se pueda reparar. Está bien. Que la providencia, que la resolución sea apelable. Bien. El otro es el plazo, que sea dentro del plazo de 5 días. El plazo, o sea, los requisitos de forma, ¿no? El plazo. ¿Qué más? Un agravio, tiene que existir un agravio. Ese es fundamental. Ese es el primero que tienen que decir. Ese es el primero, porque no hay recurso sin agravio. Eso es para todos los recursos, para todos, ¿sí? No hay recurso sin agravio. Entonces, primero que haya un agravio, que la resolución sea apelable, ya sea por el tipo de resolución o por el tipo de proceso, porque podría ser que la resolución en sí sea apelable por el tipo de resolución, pero no lo sea por el tipo de proceso en el que nos encontramos. Porque si es una resolución interlocutoria y nos encontramos en un proceso sumarísimo, no es apelable. Entonces puede ser que no solamente por el tipo de resolución, sino también por el tipo de proceso, ¿sí? Tiene que ser apelable. Aparte, tiene que haber los requisitos de forma, que tienen que ver con el plazo de interposición, el modo de interposición. ¿Qué más? ¿Puede ser, profe, que no va fundado la interposición? No va fundada, sí, eso tiene que ver con la forma, pero Claro, hay uno que tiene que ver con quién puede apelar. Claro, que sea interpuesto por la parte legitimada para hacerlo. O sea, Que tiene sea que haber puesto, exactamente, que se trate de una parte legitimada para apelar. Bien, que se trate de una parte legitimada. Todos estos son los requisitos de admisibilidad del recurso, que va a revisar el juez al momento de conceder o no el recurso. Y luego la Cámara los va a volver a revisar. ¿Qué pasa si
yo interpongo una reposición con apelación en subsidio, ¿qué plazo tendría para interponer una reposición con apelación en subsidio? ¿Qué plazo les parece? Se presentaría junto con la reposición, o sea, ¿no? No es el caso que se presenta reposición y conjuntamente el escrito de apelación en subsidio por si me deniegan la reposición. Exactamente, el escrito es, interpone reposición con apelación en subsidio. Yo Sí. fundamento la reposición, y abajo, el último puntito, digo, causándome gravamen irreparable, la providencia atacada, o la resolución impugnada, para el caso de que se rechace la misma, dejo interpuesto en forma subsidiaria el recurso de apelación. Es así, era el mismo escrito. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el plazo para interponer una reposición con apelación en subsidio? 3 días, porque si no, ya... Doctora, ¿puede ser 3 días? 3 días. 3 días. Ahora, ¿qué pasa si yo lo interpongo el día 4? Ya precluyó la posibilidad de presentar el recurso. ¿Qué pasa con la apelación? ¿Se rechaza in limine? No. No. No, había otra posibilidad de plantearla cuando estaba en cámara, ¿no? ¿O no? Estoy equivocada. Profe, ¿no tenés el plazo de gracia al otro día? Pasó el plazo de gracia. Sí, tenés el plazo de gracia, pero pasaron las 4 horas. La jurisprudencia tiene dicho que, si bien, porque en esto hubo como una evolución jurisprudencial, ¿sí? Originariamente decían, no, venció el plazo para la reposición, como la apelación va en subsidio, también se le deniega la apelación. Pero luego hubo una evolución jurisprudencial y dijeron, no, un momentito, la apelación no es accesoria de la reposición. Ustedes saben que en derecho hay determinados principios, ¿no? En Pero derecho la hay apelación no es para que puedan llegar a conceder la revocatoria después, si la deniegan. ¿Cómo? El de apelación en subsidio, ¿no es para poder conceder la revocatoria en el caso de que la denieguen? Claro, pero a ver, ustedes saben que en derecho hay determinados principios, ¿no? Hay determinados principios que son en procesal, en civil, en todo el derecho hay determinados principios que son propios del derecho. El que puede lo más puede lo menos, un montón de principios de ese tipo, ¿sí? Hay uno que dice que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, ¿verdad? Bien. Entonces, en un primer momento, la jurisprudencia decía, no, un momentito, si la reposición fue extemporánea, la apelación cae porque no se pudo estudiar, no entró la reposición en tiempo y forma. Pero luego hubo una evolución jurisprudencial y se dijo, no, un momentito, no es accesoria. La apelación no es un recurso accesorio a la revocatoria, es un recurso subsidiario, que es diferente.
subsidiario no es lo mismo que accesorio. ¿Mm? Entonces, subsidiario es para el caso de que no funcione esto, entonces intentamos con esto otro, ¿verdad? Sería la idea. Entonces, en el caso que se desestime el recurso de revocatoria, tiene 5 días. Exactamente, entonces dice, si para la revocatoria hay 3, pero para la apelación hay 5, por lo tanto, si entró dentro del plazo de la apelación, ¿sí? La revocatoria no se va a tratar, pero se va a tratar como un recurso de apelación directo, ¿sí? Eso es lo que tiene dicho la jurisprudencia. Esto es importante que lo sepan. ¿Mm? Está, por lo general, en todos los libros, está en los manuales, pero es importante que lo sepan porque puede ser alguna pregunta de examen. Entonces, ¿qué pasa si la apelación, se interpuso el recurso de revocatoria con apelación en subsidio fuera del plazo de la reposición, pero dentro del plazo de la apelación, se va a tomar como una apelación directa? ¿Sí? Esto es una evolución de la jurisprudencia. ¿Sí? ¿Está en el código? No, no está en el código. Es una evolución de la jurisprudencia. Como no está en el código, ni lo van a encontrar en nuestro código, hay otros códigos de otras provincias que lo contemplan, pero el de la provincia de Buenos Aires no. La reposición in extremis, que es una de las preguntas que me mandó Claudia por mail, ¿sí? La reposición in extremis no está en el código, es una creación pretoriana, es una creación jurisprudencial. Entonces no le podemos encontrar reglas exactas, ¿sí? Porque no está en el código. Entonces, ¿cuándo procede la reposición in extremis? Bueno, cuando no hay otro recurso, no hay otro modo, no hay otra herramienta para subsanar un defecto, para remediar una resolución que causa un gravamen grosero, un error evidente, no hay otra forma, no hay otro recurso, o si lo hay, es extremadamente caro, totalmente antieconómico, o que podría llevar mucho tiempo. Entonces, para eso está la reposición in extremis. ¿Contra qué providencias, contra qué resoluciones procede? En principio contra las sentencias definitivas. ¿Por qué? Y porque contra las otras tenemos un montón de otros recursos, un montón de otras herramientas. Tenemos la reposición, la apelación, la aclaratoria, tenemos un montón de otras posibilidades de impugnar esas resoluciones, ¿sí? ¿Y cuál es el plazo? No está en el código. El plazo no está porque no existe la reposición in extremis en el código. Entonces lo que se dice es, bueno, vamos a aplicar las reglas comunes de la reposición. 3 días. Yo tengo acá, les busqué, de Leguizamón, que tiene como si fueran 4 o 5 muy cortitos, que dicen del recurso de reposición, ¿no? De in extremis, ¿no? A ver si lo encuentro ahora. Acá. Y dice, son 5 reglas. Dice, 5 reglas para la verificación de la procedencia del recurso in extremis. Y dice,
La reposición in extremis será idónea cuando la entidad del error a corregir conlleve una alteración sustancial de la decisión. Por eso no procede la aclaratoria, ¿no? Porque la aclaratoria sabemos que el límite es que no puede alterar lo sustancial. Entonces acá sí, altera lo sustancial. Es un error grosero, evidente, que hay que corregir. Además, va a proceder la articulación de la reposición in extremis si el tipo de resolución que se pretende impugnar no es susceptible de ser cuestionada por la reposición ordinaria. La habilitación, tercero, la habilitación de la vía exige que el error sea patente, grave, que genere una notoria injusticia, a punto de habilitar el último recurso de forma excepcional. 4. No es procedente si hay otra vía legalmente prevista que resulte hábil para enmendar el error, salvo que fuese excesivamente restrictiva, onerosa, dispendiosa, dilatoria. Y 5, vencido todo término de impugnación, resultaría admisible la revocatoria in extremis si posteriormente fuera develada la existencia de un error calificado grave y diáfano, del que se desprende una clara injusticia, situación que debe ser excusable para quien lo plantee. Es decir, son situaciones absolutamente de excepción, no es la regla. Claramente no es la regla. Son situaciones excepcionalísimas, es una creación pretoriana, no está en el código. Algunos códigos de algunas provincias lo contemplan, pero el nuestro no está en el código, y va a proceder en principio contra las sentencias definitivas, pero cuando exista o resoluciones equiparables a tales, cuando no haya otro modo de impugnación, de corregir ese error grave, grosero, evidente, que conlleva una notoria injusticia. ¿Sí? ¿Quedó claro, Claudia? Sí, ahora sí. Sí, Bien. perfecto. Gracias. Bien. Otra pregunta que me mandaron era cuál era el plazo para la reposición en cámara. Cuando vimos recurso de reposición, vimos que procede la reposición en cámara contra las providencias que dicta el presidente del tribunal, que son muy poquitas, son muy pocas las providencias que dicta el presidente del tribunal. El plazo es el mismo, 3 días. Para la aclaratoria en cámara son 5, pero para la reposición son 3. ¿Sí? Vamos a hacer un breve repasito de la apelación y me van interrumpiendo si hay alguna cuestión que no quede clara, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No. No, bien. Cuando hablamos del recurso de apelación, dijimos que la apelación va a proceder ¿contra qué resoluciones procede? Sentencias definitivas, providencias interlocutorias o providencias simples que causen un gravamen irreparable, es decir, un gravamen que no pueda ser resuelto en la sentencia definitiva. ¿Sí? Bien. A su vez, el recurso de apelación tiene 2 formas de concesión: libremente o en relación.
¿En qué se diferencian las formas? En que se diferencian en varias cosas, pero básicamente en la forma libre o libremente, la Cámara tiene un conocimiento más amplio, más acabado del tema. Van a poder, cuando el recurso se concede libremente, va a poder existir eventualmente, y en forma excepcional también, porque no es lo común, el replanteo de prueba en la alzada, la alegación de hechos nuevos, la aportación de documentos, ¿sí? La apertura a prueba en la alzada, por ejemplo, o sea, el conocimiento va a ser mucho más amplio, y además la sentencia que dicte la Cámara va a tener el voto individual de cada uno de los jueces. Por su parte, cuando el recurso de apelación se concede en relación, el conocimiento que tiene la Cámara es más limitado. La Cámara va a resolver con lo que tuvo el juez de primera instancia a la vista, ¿sí? No va a haber hechos nuevos, no va a haber documentos nuevos, ni replanteo de prueba, ni nada. Y la sentencia que se dicte en un recurso de apelación concedido en relación va a ser impersonal. Bien. Eso tiene que ver con la forma. El código dice que se va a conceder libremente contra las sentencias definitivas en los procesos ordinarios o sumarios, y en todos los demás casos en relación. ¿Sí? Entonces, contra la sentencia interlocutoria, en relación. Contra las providencias simples que causen un gravamen irreparable, en relación. Contra una sentencia en un proceso ejecutivo, en relación. ¿Se entiende? Únicamente, libremente, contra la sentencia definitiva en un proceso ordinario o sumario. Y en un proceso sumarísimo, en relación también. ¿Sí? Bien. Además, el recurso de apelación puede ser concedido en dos efectos. En principio vamos a hablar de dos. En efecto suspensivo, que es la regla, y en efecto devolutivo o no suspensivo. ¿Qué significa el efecto suspensivo? Significa que es la regla. Significa que mientras la Cámara revisa el recurso y lo estudia y decide si revoca la sentencia o la modifica total o parcialmente, mientras tanto, la resolución o la sentencia que dictó el juez de primera instancia va a suspender sus efectos. Mientras tanto, va a suspender sus efectos. Por el contrario, el efecto no suspensivo o devolutivo importa la ejecución provisoria de esa resolución. Es decir, mientras la Cámara resuelve, esa providencia impugnada, esa resolución impugnada, va a tener sus efectos, va a poder ser ejecutada y tiene que ser cumplida. ¿Sí? El caso más común es, o sea, el más claro para entenderlo, es en el proceso de alimentos. Ya sean alimentos provisorios o sean alimentos definitivos. Mientras la Cámara resuelve si corresponde la cuota, si corresponde que pague la cuota o no la cuota, o corresponde que pague 100, 200 o 1000, mientras tanto, lo que el juez resolvió, que es que tiene que pagarle 1000, se lo tiene que pagar. ¿Sí? Bien. Además, hay otro efecto, y es muy importante en este sentido saber o leer el artículo 243, porque el 243 al final dice, voy a leer los efectos, ¿no? Dice, procederá siempre con efecto suspensivo, a menos que la ley disponga que lo sea con el devolutivo.
¿Mm? Los recursos concedidos en relación lo serán asimismo con efecto diferido cuando así la ley lo disponga. Es decir, que un recurso concedido en forma libre jamás va a poder tener el efecto diferido. ¿Lo comprendés, Claudia? Porque era una de tus preguntas. Lo que pasa es que yo no entiendo esto, ¿no? Yo voy al artículo 247, que dice que la apelación en efecto diferido se funda en los juicios ordinarios y sumarios en la oportunidad del artículo 255, ¿no? Entonces, Sí. ahí es donde yo no entiendo, porque el 255 me lleva a pensar en el momento de expresión de agravios. No. Y yo expresión de agravios lo relaciono con libremente, no con en No, relación. pero es que estás mal, es el 255 inciso primero. Claro, el 2, ahí donde también me termino de confundir un poco más, porque el 255, inciso primero, claro, fundar los recursos que se hubieran concedido en efecto diferido. Pero ahí no estábamos, porque también hace como una relación con el artículo anterior, que habla de la expresión de agravios, por eso es que se me confunden, o sea, está el 254 que habla de expresión de agravios, y el 255 eso es una cosa. habla del efecto diferido. Entonces digo, La ¿cómo? expresión de agravios es una cosa. Sí. La fundamentación de los recursos con efecto diferido es otra. A ver, vamos a arrancar desde antes, desde la época de los romanos. El efecto diferido tiene que ver con el momento en el que la Cámara va a estudiar ese recurso. ¿Sí? O sea, tiene que ver con el momento en que la Cámara va a tratar el recurso de apelación. Por lo general, los recursos tienen el efecto inmediato, que no está en el código porque el juez nunca va a decir con efecto inmediato. O sea, se entiende que es con efecto inmediato, salvo que diga que es con efecto diferido. ¿Sí? Con efecto inmediato, ¿qué significaría? Significaría que, por ejemplo, yo apelo la resolución interlocutoria que me deniega la excepción de falta de personería, ¿sí? La interlocutoria que me deniega la excepción de falta de personería, apelo, va a la Cámara. El efecto es inmediato, ¿sí? Apelo, va a la Cámara. Aparte, me lo va a conceder en relación, porque es una interlocutoria, no es ni una sentencia ni definitiva, ni de proceso ordinario, ni sumario, ¿sí? Bien. O sea, ¿Y con qué efecto? ¿Y con qué efecto me lo va a conceder? No, pero ahí no entendí. O sea, inmediato es cuando apelo y ahí nomás va a la Cámara, ¿eso significa Exactamente. inmediato? Eso es inmediato, pasa a la Cámara, o sea, aparece una resolución del juez que dice pasa a la Cámara. Lo admite para que pase a la Cámara. Eso es inmediato. Eso es inmediato. Bien. Eso es inmediato. Lo declara inadmisible, digamos. No, eso es otra cosa. Lo declara admisible. Lo declara admisible. La Cámara lo va a tratar en forma inmediata. Porque ¿cómo va a ser cuando sea diferido? Cuando sea diferido, yo voy a apelar, por ejemplo, en esa misma resolución interlocutoria donde pierdo la excepción de falta de personería, el juez me condena en costas porque perdí. ¿Sí?
Sí. Y yo lo que apelo es la imposición de costas. Eso es lo que apelo, únicamente eso. No apelo que perdí, que me rechazó la falta de personería. Lo que apelo es la imposición de costas, ¿sí? Entonces el juez me dice, concédese el recurso de apelación en relación y con efecto diferido. ¿Sí? ¿Qué significaría eso, Facundo? ¿Vos lo podés explicar? Sí, que se va a postergar, tendría que ser. Es decir, exactamente, el tratamiento de ese recurso se va a postergar. ¿Yo lo voy a tener que fundar? No. ¿Va a ir a la Cámara? No. ¿Por qué? Porque es con efecto diferido. Se va a diferir el tratamiento. ¿Y para cuándo se va a diferir? ¿Para cuándo se va a postergar? Para cuando vaya el expediente con la apelación de la sentencia definitiva. Entonces, en ese momento, va a ir a la Cámara con la apelación contra la sentencia definitiva, y ahí, 255, inciso primero, yo voy a tener que fundar ese recurso de apelación diferida que me dieron en su momento, porque si no va a quedar firme esa imposición de costas. ¿Se entiende? Si la sentencia me salió favorable, por ejemplo, ¿apelo igual? Sí. ¿O hay alguna otra forma de que se conceda? Si vos querés, mantener ese recurso diferido, tenés que apelarlo al solo efecto de mantener eso. Pero ¿qué pasa? Pasa que muchas veces, porque vos, si la sentencia te salió absolutamente todo a favor, no tendrías posibilidad de apelar, porque no tenés agravio. ¿Sí? Quiero corregir, pero tengo que apelar en la otra. Si vos querés mantener ese recurso de apelación diferida, sí. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, con la sentencia definitiva, esos recursos concedidos con efecto diferido, perdieron virtualidad, perdieron importancia, ya no son importantes. Porque suponete que se trate... Es por eso que ese efecto definido, porque no es importante al momento de resolver, porque no carece de urgencia, digamos, no tiene urgencia. No tiene urgencia, no es algo importante para tratar en ese momento del proceso. Por ahí pierde interés en resolverlo, entonces lo hacen en muchas veces pierde interés. Suponete que a mí me deniegan un hecho nuevo. Y entonces yo lo apelo. Y esa apelación, ustedes saben que es con efecto diferido. Entonces, yo apelo y me lo conceden con efecto diferido. La alegación del hecho nuevo. ¿Y qué pasa? Resulta que gané el juicio. ¿Qué me importa el hecho nuevo? Ya está, lo gané. ¿Qué interés voy a tener en que se introduzca ese hecho si gané el juicio? Entonces, ese recurso que en su momento parecía importante, ya perdió interés, ya perdió virtualidad. ¿Se entiende? Así pueden ser muchos, por eso los recursos con efecto diferido tienen que estar, son casos que están previstos específicamente por el código, el efecto tiene que estar previsto específicamente por el código, y luego sí, si los quiero mantener, tengo que, voy a tener que apelar la sentencia a ese solo efecto, al solo efecto de mantener esos recursos, ¿sí? Pero muchas veces ya perdió virtualidad. Claudia, ¿te quedó claro? Sí, lo ¿O entendí. no?
Es decir, Porque si no te quedó claro, lo vuelvo a explicar, porque yo veo que vos tomás apuntes mientras tanto, y pero no estaba sé si... escuchando. Sí, Es decir, que cuando habla el artículo 255 se refiere únicamente al momento en el que se presenta el escrito para fundar el recurso que me habían otorgado en la primera instancia. Es como que lo tenía guardado desde la primera instancia y recién se va a exactamente. tratar en ese momento, que justo coincide con el otro plazo que se refiere a otra cosa que no tiene nada que ver, que es lo de la expresión de agravio. Coincide con los primeros 5 días. Si es un Claro. proceso sumario, va a ser el mismo plazo, 5 Claro. días. Si es Si un es proceso ordinario, van a ser 10 días para expresar agravios, 5 para fundar los recursos concedidos con efecto diferido. ¿Sí? La buena técnica procesal dice que se hacen escritos diferentes. Un escrito para expresar agravios y otro escrito para fundar los recursos con efecto diferido y algunas de las otras, si yo quisiera realizar alguna de las otras medidas que me brinda el 255, es decir, plantear una nueva prueba o alegar un hecho nuevo o presentar un documento nuevo. O sea que, por ejemplo, para poder unir, ¿no?, todos los temas, digamos que hay una sentencia de primera instancia. Puede ser que yo apele una parte de la sentencia, o sea, que una parte de la sentencia me concedan la apelación en relación y con efecto diferido, y puede haber otra parte de la sentencia que No, me la a ver. concedan libremente. No. Porque No, ¿cómo no, es el no, tema no. de la expresión de agravio? Sentencia definitiva en relación únicamente en el proceso sumarísimo. Claro. No entiendo, Solo ¿qué en el decís? sumarísimo. No, porque recién lo había entendido, pero ahora como se hablaba de la expresión de agravios, no veo la relación de ese tema con la concesión en relación, porque no podría ser, ¿sí? La expresión de agravios no tiene que ver cuando el recurso se concede libremente. Sí. Bien, y en cambio el Y de efecto eso diferido... estamos hablando, porque si no se concedió libremente no hay 255. Claro, si no se concedió libremente no hay 255, pero a su vez el efecto diferido no se permite cuando se concede libremente. Por eso me cuesta a mí en el... Porque de hecho, precisamente el artículo 243 dice: los recursos concedidos en relación, Sí. Serán asimismo en efecto diferido cuando la ley lo disponga. Claudia, libremente es contra una sentencia definitiva. En proceso ordinario o sumario, el juicio terminó. Claro. ¿Por qué yo voy a conceder, por qué voy a diferir algo, el tratamiento de algo, si el juicio terminó? Claro. Si el juicio llegó a su fin, ¿a qué momento lo voy a diferir? Si ya terminó. ¿Te das cuenta? Sí. Sí, En solamente... cambio, ¿por qué? Los efectos diferidos, el efecto diferido, yo el otro día le di una casuística de varias situaciones de efectos diferidos. Son cuestiones de honorarios, regulaciones de honorarios que puede haber a lo largo del proceso. Vamos a mandar el expediente a la Cámara para ver si son 10 o son 15. Esperemos a llegar al final. Imposiciones de costas. Otro es el tema del hecho nuevo denegado. Me deniega el hecho nuevo, creo que es el 364. El 364. Sí. La resolución que admite el hecho nuevo es inapelable. Si lo admite, no puedo apelar.
pero si no lo admite, es apelable con efecto diferido. Pero acá estamos arrancando el proceso. Claro. ¿Sí? Sí. ¿Qué otra hay? A ver, con efecto diferido. No sé dónde tenía el papelito que les había hecho un montón de casos. El otro día que los había buscado en el código. Está bien, digamos, tal vez el hecho de que esto esté en el artículo 255 era lo que me había confundido, pero bueno, el 255 se refiere solo al momento en el que voy a interponer digamos, el fundamento del recurso. Nada más. El momento en el que vas a fundamentar ese recurso de apelación que vos simplemente te limitaste a apelar, nada más, y que, porque vos sabés que en la apelación en relación, o sea, la apelación de una interlocutoria, o de una providencia simple que causa gravamen irreparable, te la notifican dentro del plazo de 5 días, presentás el recurso de apelación, limitándote a apelar, nada más. Claro. Lo único que decís es, apelo esta resolución de fecha tanto, de fojas tanto, por causarme gravamen irreparable, nada más. El juez te concede el recurso en relación. Sí. ¿Y vos qué haces? Y ahí tengo, si me lo concedió en relación, presentar los memoriales. El memorial, muy bien. ¿En qué plazo, Eugenia, presentás el memorial? El memorial lo presentás, ay, perdón porque me fui. El memorial lo presentás en 5 días, creo. En 5 días, perfecto. En 5 días presentás el memorial. Facundo, ¿cómo se sustancia el memorial? A través de cédula o Ministerio Ley. Ministerio Ley. Sí, porque era la expresión de agravios, ¿no? El otro, profe, que es por cédula. No. ¿O hay uno que es, el traslado a la otra parte es por Ministerio Ley. Ah, bien. Entonces, presentás el memorial, se corre traslado a la contraria que se notifica por Ministerio de la Ley. ¿Sí? ¿Qué plazo tiene Tomás para presentar la contestación del memorial? 5 días. 5 días. Muy bien. 5 días. Recurso de apelación. Fundamentación, que es el memorial. Contestación del memorial, está listo para mandar a la Cámara. ¿Verdad? Bien. Sí. En el recurso concedido en relación y con efecto diferido, simplemente yo apelo, el juez me concede con efecto diferido y no hago más nada. Claro. ¿Cuándo lo voy a fundamentar? ¿Cuándo voy a presentar ese memorial, esa fundamentación de ese recurso que me dio quizás a principio del proceso? Cuando el expediente llegue a la Cámara con motivo de la apelación de la sentencia definitiva. Ahí. Llega a la Cámara, me notifican la radicación de sala, que eso sí me lo notifican por cédula, perdón. Eso sí, me notifican por cédula la radicación de sala. ¿Sí? Va a intervenir la sala primera y tiene 5 días para expresar agravios. 5 días, ¿por qué? ¿Qué tipo de proceso estamos, Verónica? Sumario. Sumario. Si no me diría, si estuviéramos en el ordinario, me dirían 10 días. ¿Sí? Entonces, eso sí me lo notifican por cédula. Yo tengo 5 días, si es un proceso sumario, o 10, si es ordinario, para presentar el escrito de la expresión de agravios, que es la crítica concreta y razonada de todas las partes del fallo que estimo erróneas,
indicando concretamente en qué se equivocó el juez, cómo debió resolver, cuál es el error que tuvo en la apreciación de los hechos, en la valoración de la prueba, en la aplicación del derecho, cómo debió haberlo hecho. Es una crítica concreta y razonada, no es simplemente una mera opinión, opino diferente que el juez. No, concretamente, ¿en qué se equivocó? ¿Cómo debió hacerlo? ¿Cuál fue la ley que tuvo que aplicar? ¿Y por qué valoró mal la prueba? ¿Dónde está la contradicción? ¿Sí? ¿Dónde está el razonamiento ilógico ahí? Esa es la crítica concreta y razonada. ¿Sí? De la expresión de agravios se corre traslado. Ahora ya estamos en segunda instancia, ¿verdad? Porque estamos con un recurso concedido libremente. Entonces, se corre traslado por 10 o 5 días por nota. Por nota. ¿Sí? Contesta la expresión de agravios y pasa a resolver. Eso es limpito, si no hay nada del 255, ¿sí? Si no hay ningún recurso concedido en efecto diferido, si no hay ningún limpito, una apelación como limpita, como simple, ¿sí? Podría llegar a ser que ambas partes hubieran apelado, entonces ambas partes van a expresar agravios y va a haber contestaciones recíprocas, ¿sí? Eso suele pasar muy a menudo. Ahora, estamos entonces en esta parte de la segunda instancia, ¿no? Me van siguiendo, ¿no? Si voy muy rápido, me cortan. Bien. Esperen que me vino algo a la cabeza que les quería decir y ahora se me volvió a ir. ¿Qué les quería decir de la cámara? Bueno, no importa. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿De dónde retomamos? Mirna, ¿vas entendiendo? ¿Romina? Sí, por ahora sí. Bueno, muy bien. Gracias. Sí, profe, me dice Mirna por chat. Bien. Entonces, recuerden, recurso de apelación concedido en relación, ¿sí? El juez siempre el recurso de apelación se interpone ante el mismo juez que lo dictó, ¿sí? Se funda y se concede en forma libre o en relación. Libremente o en relación. Si se concede en relación, se va a fundamentar y a sustanciar en primera instancia. La fundamentación se va a llamar memorial, se va a correr traslado en primera instancia por 5 días, ¿sí? Se va a fundamentar y se va a ir a la Cámara simplemente para la resolución. En cambio, si se concede en forma libre o libremente, en primera instancia el juez se va a limitar a conceder el recurso y la fundamentación a través de la expresión de agravios y la sustanciación se va a producir en la alzada. ¿Sí? Lo que les quería decir que se me había ido de la cabeza recién. Si el apelante
no fundamenta el recurso en relación a través del memorial o en forma libre a través de la expresión de agravios, ¿qué sucede? Queda desierto. El recurso queda desierto. ¿Sí? El recurso queda desierto. Ahora, ¿qué pasa si es el apelado el que no contesta, ya sea el memorial o la expresión de agravios? No pasa nada. Porque es una facultad, No. ¿no? Pierde el derecho a hacerlo y la instancia sigue su curso. ¿Sí? ¿Qué pasa si el recurso queda desierto? Queda firme la Y se resolución. confirmaría la sentencia de primera instancia. Queda firme la sentencia de primera instancia. A veces la Cámara declara, como la Cámara es el juez del recurso, y hace este doble análisis de admisibilidad, el juez de primera instancia lo declaró admisible, lo concedió, y la Cámara vuelve a hacer un análisis de admisibilidad. Y lo primero que revisa es si la expresión de agravios reúne los requisitos para hacer una crítica concreta y razonada de la sentencia. ¿Sí? Y puede ser que considere la Cámara que esa expresión de agravios no reúne los requisitos del 261 y simplemente lo declare desierto, porque no es una crítica concreta y razonada. Fíjense la importancia de saber expresar agravios, ¿sí? Es importantísimo, es uno de los escritos más difíciles de hacer, porque uno tiene que criticar la sentencia. Y hay veces que los abogados, a veces cuando son jóvenes, es como que les da un poco de prurito, pero uno tiene que decir, el juez se equivocó en esto, esto y esto. Hizo mal, debió haber hecho tal cosa. ¿Sí? Hay que decirlo así, eso es una crítica. No decir, a mí me parece que tal. No, eso bueno, a vos te parece. Opinás diferente, pero eso no es una crítica concreta y razonada, ¿sí? Es muy importante la expresión de agravios, porque aparte va a dar el límite que va a tener la Cámara para resolver, porque la Cámara va a poder resolver sobre las cuestiones que han sido planteadas al juez de primera instancia, resueltas por el juez de primera instancia y objeto de agravio. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? No me acuerdo, Claudia, si respondí a todas tus preguntas. Sí, porque todo tenía que ver con lo mismo. Ah, bueno. Todo el enredo tenía que ver. No, una duda que me surge ahora, ¿no? Porque el ejemplo que vimos, porque entendí lo de apelación con efecto diferido, y cuando se apela solamente, por ejemplo, la imposición de costas, ¿no? La regulación de costas, ¿sí? Se apela a eso. El tema de la apelación de la sentencia definitiva, que es lo que se concede libremente. ¿En qué momento por ejemplo, el juez dicta una sentencia y de toda esa sentencia yo estoy apelando solamente las costas, ¿no? ¿Y qué es lo que se entiende entonces por apelación de sentencia definitiva? ¿Por qué estás apelando solamente las costas? ¿Vos ganaste el juicio o no? ¿Es una sentencia ¿Me estás hablando de una sentencia definitiva o no? No, habíamos visto recién un ejemplo donde me concedían en relación y con efecto diferido cuando yo apelé el tema de las costas, ¿no? Habíamos visto ese ejemplo.
Sí. Pero las costas a su vez están dentro de una sentencia más grande, la sentencia definitiva, que es la que después se puede apelar. No sé si lo estoy preguntando bien. No, el ejemplo que yo di es, en el caso de la resolución de una excepción, sí, ¿no? De una excepción de previo y especial pronunciamiento, ¿sí? Que suponete que me impongan las costas, o dicho de otro modo, que el juez imponga las costas en el orden causado. ¿No? Que diga, cada cual paga lo suyo. sí. Que se, digamos, se corra del principio general del que el que pierde paga, por alguna razón fundada, y que diga, impongo las costas en el orden causado, porque consideré que tuvo razón probable para oponer la excepción. Entonces, el que ganó la excepción dice, un momentito, no. Yo apelo esta imposición, yo quiero que se las impongan a él que perdió. Claro. ¿Sí? Bien, entonces ahí va a ser en relación y con efecto diferido. Es una Claro. interlocutoria. Es un interlocutorio, claro. No es una sentencia, claro, ahí está. Sí, sí, ahora sí lo entendí. No va a ser nunca una sentencia definitiva con efecto diferido. Nunca. Claro. Ahí Nunca está. va a ser una sentencia definitiva claro. con efecto diferido, porque precisamente el efecto diferido se da a lo largo del proceso. Claro. ¿Sí? Ahora sí. Me faltaba agregar esa palabra, interlocutoria, porque había algo que no que no te terminaba de cerrar. Bien. No, está. Muchas gracias. No, por favor. ¿Alguna otra preguntita? ¿Alguna otra duda? ¿Recurso de queja? ¿Reposición? ¿Aclaratoria? Yo no tengo ninguna pregunta. ¿De alguno de los otros temas? ¿De amparo? Quiero ver a ver qué otra cosa les puede... recuerden que en el proceso sumarísimo, la sentencia definitiva que se dicte en el proceso sumarísimo, siempre va a ser en relación, no va a ser en forma libre, ¿sí? Porque no es ni proceso ordinario ni sumario. Tengan presente eso. ¿Puede ser apelable cuando el juez rechaza una tercería? ¿La tercería es algo apelable? O sea, el rechazo del juez. Sí, de una sí. tercería. Ah, bien. Perfecto. Sí, sí. La resolución que rechaza la tercería, sí, Exacto. es apelable. Lo que Bien. no es apelable es cuando rechaza el levantamiento de embargo sin tercería, porque ahí tenés la posibilidad de iniciar dentro del plazo de 10 días la tercería. Bien. Bien. La tercería de dominio. Bien. Sí, está esa otra opción, digamos, claro. Exactamente. Piensen que tanto el recurso de apelación concedido con efecto, o sea, cuando el efecto es diferido, tiene que indicarlo la ley, ¿sí? La ley indica ese determinado efecto. Al igual que el efecto devolutivo o no suspensivo, como quieran decirle, también es la ley la que le otorga, la que le asigna ese efecto,
¿sí? En los procesos sumarísimos, en los procesos de alimentos, en las medidas cautelares, en el beneficio de litigar sin gastos, en todos esos casos va a ser con efecto devolutivo, cuando en el juicio ejecutivo se da fianza, como para poder ejecutar mientras tanto la sentencia, seguir adelante con el proceso, pero una ejecución provisoria de la sentencia. Y respecto del efecto devolutivo, el artículo 250 se refiere específicamente al efecto devolutivo. Indica dos formas. Si se trata de una sentencia definitiva, la apelación contra una sentencia definitiva que se otorgó con efecto devolutivo, por ejemplo, imagínense la sentencia definitiva en un proceso de alimentos. En un proceso de alimentos, el juez concede el recurso con efecto devolutivo. Bien, en ese caso, además del escrito el memorial, de presentar el memorial, la fundamentación del recurso dentro del mismo plazo, se van a tener que adjuntar las copias, bajo apercibimiento de que quede desierto el recurso, las copias necesarias para formar un expedientillo. ¿Por qué? Porque como es con efecto devolutivo, va a haber una ejecución provisoria de la sentencia mientras la Cámara lo resuelve. Entonces, si la sentencia es definitiva, el juicio terminó. ¿Qué se va a mandar a la Cámara? El expediente principal. ¿Y qué va a quedar en primera instancia? Copia de lo necesario para poder hacer esa ejecución provisoria, que va a ser la sentencia, las notificaciones. Y lo que pasa en la sentencia interlocutoria es al revés, ¿no? En el caso de que se trate de una sentencia interlocutoria, va a ser al revés. Como el expediente todavía está en trámite, se va a formar ese expedientillo con las copias y los memoriales, y eso es lo que se va a mandar a la Cámara. Y en primera instancia, ¿qué va a quedar? El expediente principal para poder seguir adelante. Imagínense, en ese caso, una medida cautelar. Se apela a una medida cautelar, va a ser con efecto devolutivo. Entonces, ¿qué va a ir a la Cámara? Va a ir el memorial con las copias necesarias para que la Cámara pueda resolver si esa medida cautelar fue dictada conforme a derecho o tiene que ser modificada total o parcialmente. ¿Sí? Y en primera instancia va a quedar el expediente principal para seguir adelante. ¿Sí? Esa es la diferencia. La carga del apelante, en el caso del efecto devolutivo, no es solamente presentar el memorial, sino también las copias necesarias para la formación de este expedientillo. Si no las presenta, esas copias, también se declara desierto. ¿Sí? Eso es con relación al efecto devolutivo o no suspensivo. Y a ver, les voy a hacer una pregunta. Esta es bien difícil. Cuando el código dice, porque por ejemplo, hoy estaba leyendo la ley de nación, de amparo, la 16986. Y vieron que la 16986
El Código Procesal lo dice también, en alguna parte lo dice. En varias partes lo dice. Pero la 16986, en el artículo 15, que habla de recurso, dice: serán apelables la sentencia definitiva, las resoluciones previstas en el artículo 3, y las que dispongan medidas de no innovar o la suspensión de los efectos del acto impugnado. El recurso deberá interponerse dentro de 48 horas de notificada la resolución impugnada, y será fundado, debiendo denegarse o concederse en ambos efectos, dentro de las 48 horas. ¿Qué significa? Voy a ver si encuentro dónde el código, porque el Código Procesal hay un artículo que dice en ambos efectos también. ¿Qué significa en ambos efectos? Mira, acá el 507 hay otro ejemplo de efecto diferido. ¿Ven? Anótenselo si quieren. ¿Qué les parece que significa cuando dice en ambos efectos? Si dice en ambos efectos, ¿cómo será? Porque amparo, en la ley de nación ya vimos, y ya vimos cuál era el efecto. Así que es fácil. ¿Se acuerdan por qué era devolutivo? ¿Por qué era el término devolutivo? ¿De dónde venía? De devolver habías dicho vos, me parece, ¿no? Sí, Pero Devolver. históricamente en el Imperio Romano puede ser que sí.
había... Yo me estaba- acuerdo porque lo tenía marcado en el resumen cuando lo dijiste vos, entonces te lo dije porque me acuerdo por eso. Sí, de devolver, en el caso del Imperio Romano era de devolver al emperador, ¿no? De devolver al emperador la jurisdicción. En el caso nuestro, en la actualidad, no se le devuelve nada a la Cámara, no se le devuelve nada, ¿no? Pero dicen ambos efectos, o sea, sería suspensivo y devolutivo. Sí. Porque en ambos efectos sería en efecto suspensivo y en efecto devolutivo. ¿Y cómo hacemos? ¿Con cuál nos quedamos? Es suspensivo. Por eso cuando vimos la ley de amparo, que vimos en Nación, dijimos que el efecto que prevé la ley de Nación, contrario a toda razón, a toda razonabilidad, ¿no? Es el efecto suspensivo. Y cuando el código habla de ambos efectos, que no puedo encontrar el artículo del código, hay un juicio, no sé si es de desalojo, ¿dónde está? Que dice en ambos efectos. Cuando el código dice en ambos efectos, significa suspensivo. ¿Por qué? Porque en ambos efectos sería suspensivo, suspendo y devuelvo. ¿Se entiende? No devuelvo nada ahora. Esto es una terminología vieja, totalmente arcaica, totalmente fuera de lo que son las normas actuales, ¿no? Pero cuando el código dice en ambos efectos, se está refiriendo al efecto suspensivo. Porque está diciendo, suspendo los efectos de la resolución impugnada y devuelvo al superior, ¿no? La competencia, la jurisdicción, que no devuelvo nada, porque, les repito, es cada cual tiene su propia competencia, la Cámara tiene una competencia en razón del grado, que no hay que devolverle nada, ¿sí? Si bien es una terminología que está totalmente obsoleta, está en la ley 16.986, que está vigente, está en alguno de los artículos del código que ahora nos puedo encontrar, pero está, pero eso se refiere cuando dice en ambos efectos es suspensivo. Esto es un... A ver si es en el proceso de desalojo, no me acuerdo en cuál es que dice. Bueno, ustedes lo tienen que saber bien para el examen porque van a Hoy verlo dijo todo. 467, Mirna. 647, perdón, 647 de la Nación. 647. Profe, ¿quiero que lo lea? Sí, pero yo tengo otra cosa, dale, decime, léelo. Del Código Procesal Civil y Comercial Nacional, artículo 647. La De sentencia Nación estás hablando vos. Sí, la sentencia que deniegue los alimentos será apelable en ambos efectos. Si los admitiere, el recurso se concederá en efecto devolutivo. Ahí está. Es el 644 de provincia. Es el 644 de gracias. Gracias. No, de nada. Es el 644 de provincia. Si deniega los alimentos,
será apelable en ambos efectos, es decir, suspensivo. Si los admite, en efecto devolutivo. ¿Sí? Gracias. Mirna, ¿vos estudiás por el Código de Nación? No, profe, pasa que lo googleé. Lo puse artículo bárbaro. con dos efectos. Perfecto, 10 puntos. Bueno, no, porque no vaya a ser que estudien por el Código de Nación y algunas cosas, vieron que algunas cosas que son diferentes nosotros las ponemos en el programa y podemos llegar a preguntarlas, pero por ahí... Claro, las diferencias solamente, nada más. Sí. Gracias. En el mismo artículo es en el 644, en nuestro caso. Pero fíjense que el código nuestro también dice en ambos efectos. Y uno puede quedarse pensando, ¿no? En ambos efectos es suspensivo. Bien, esto es una perlita nomás, una notita de color. ¿Alguna otra duda de este tema, de otro tema, de lo que estuvimos hablando? ¿Qué hora es? Ya es la hora. Bueno, chicos y chicas, si les surge alguna otra duda, me los hacen saber por mail. Esta sería nuestra última clase, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Nuestra última clase, espero que tengan todo el material, que estén estudiando, ¿sí? Las preguntas de los exámenes suelen ser así, como estas que hacemos a principio de las clases, suelen ser ese tipo de preguntas. Recursos ordinarios es condición sine qua non para aprobar el examen. Recurso, proceso ejecutivo en toda su extensión, ¿sí? Desalojo, es un tema muy tomado, medidas cautelares, son los temas máster, y todo lo demás tienen que saberlo, obviamente, ¿no? Y recursos extraordinarios también, por supuesto. Pero estas cuestiones son importantísimas, ¿sí? Acción meramente declarativa tienen que saberla, pero digamos, pueden teclear un poquito en acción meramente declarativa, pero el recurso de apelación no puede haber grises, ¿sí? Se los digo para que lo repasen bien, lo estudien bien, y cualquier duda que tienen todavía unos días para preguntarnos por mail, y bueno, lo vemos. Espero que esta clase les haya sido de utilidad, que les haya, bueno, aportado algo más. Les agradezco mucho. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna cosa? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿No? Bueno, les agradezco mucho que se hayan conectado y les deseo todos los éxitos para el parcial. Todos los éxitos para el parcial. Código, mañana, día y noche. Bueno, nos estamos viendo en el examen. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.